Vamos a iniciar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias para quienes se tomaron el tiempo de programarlo. El día de hoy vamos a estar hablando del tema de fondo de ahorro, tratamiento fiscal y de seguridad social. El fondo de ahorro es una de estas prestaciones raras, extrañas, a pesar de que estamos muy acostumbrados a verlas en las empresas. Me parece que es una prestación de naturaleza extraña. Extraña en el sentido de que no es una prestación laboral, no es una prestación que esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, sino que pertenece a una categoría de prestaciones que usualmente las conocemos como prestaciones de previsión social. Y dentro de la clasificación de previsión social, aún todavía está un poco más extraño el tratamiento que le damos a esta prestación porque puede que sea grabada, puede que sea exenta, hay ciertos límites para la parte grabada y la parte exenta, hay también una serie de limitantes y requisitos para poder ser deducible la aportación que hacen los patrones, pero más allá de todo esto, lo que le confiere esta aura de extrañeza es el hecho de que a pesar de tratarse de una prestación de previsión social, se entrega en efectivo. La mayoría de las prestaciones de previsión social hay criterios al respecto, tanto criterios de la autoridad por parte del SAT, criterios de tribunales, criterios de Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, al respecto de que las prestaciones de previsión social no deben de pagarse en dinero, sino deben de entregarse en especie o de entregarse en efectivo, de entregarse en la forma de dinero, deberán de corresponder a reembolsos de gastos previamente efectuados con los recursos de los trabajadores. Y mencionándote todas estas características, el fondo de ahorro sigue siendo considerado previsión social, pero se sigue entregando en efectivo. Vamos a tratar de abordar todos estos aspectos, todos los requisitos que se tienen que cumplir, que en la práctica la mayoría de las empresas no terminamos de reunir todos estos requisitos. Sin embargo, los seguimos manteniendo como prestaciones exentas y seguimos llevándonos la deducción de los pagos o de las aportaciones patronales a los fondos de ahorro, muchas veces de forma indebida. Así es que te voy a pedir que si a lo largo de la sesión llegas a tener alguna duda al respecto de lo que estamos hablando, utilices tu herramienta de chat por ahí en tu barra lateral o en tu barra superior o inferior, dependiendo de cómo tengas configurada tu pantalla. Vas a encontrar una barra de herramientas. Dentro de la barra de herramientas, justo ahí por un ladito de donde utilizaste tu herramienta de levantar mano, vas a encontrar también una herramienta de chat o una herramienta de preguntas para que me pongas todas tus inquietudes y te aseguro que vamos a encontrar el momento oportuno para poder resolver todas tus dudas. Te voy a pedir también, a manera de favor personal, que no te quedes con ninguna duda. Este evento está diseñado para todos ustedes, sea que trabajes o no en nómina, sea que trabajes en contabilidad, en finanzas, etcétera, etcétera. Es un tema bastante importante que, te repito, en la mayoría de los casos la manejamos incorrectamente dentro de las empresas. Hay que empezar primero por definir qué es un fondo de ahorro y qué es una caja de ahorro, porque también en la práctica suele haber mucha complicación al momento de diferenciar un concepto de otro, sobre todo por la referencia que hacen a este concepto de fondos de ahorro y cajas de ahorro, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una caja de ahorro es una asociación que está constituida por trabajadores de una sola empresa y se integra por las aportaciones que estos empleados realizan para la integración de las llamadas cajas de ahorro. Estas aportaciones que voluntariamente hace el trabajador a estas llamadas o constituidas cajas de ahorro se utiliza o sirve para otorgar préstamos a los propios integrantes de la caja de ahorro, préstamos que se realizan con intereses reducidos o con tasas de intereses que son inferiores a las tasas de intereses de mercado y que tiene como finalidad incrementar el fondo de estas aportaciones con el monto de los intereses de los préstamos otorgados. A diferencia de los fondos de ahorro se integran por aportaciones económicas que realizan en determinadas proporciones tanto los trabajadores como el patrón.
ya sean montos fijos, ya sea en base a porcentajes del salario percibido, y las aportaciones patronales a los fondos de ahorro forman parte integral del salario. De hecho, se consideran salario al ser prestaciones que se están otorgando por su trabajo. La diferencia entre estos dos conceptos es que en la primera, en la caja de ahorro, únicamente intervienen trabajadores y en los fondos de ahorro intervienen las aportaciones tanto del patrón como de los trabajadores, además de que los fondos de ahorro sí se pueden destinar a préstamos de los propios empleados, pero no a préstamos con intereses, a diferencia de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro sí están destinadas precisamente a incrementarse con el monto de los intereses de los préstamos otorgados, no así los fondos de ahorro. Cierto es que los fondos de ahorro también generan intereses, pero no por los préstamos que se otorgan a los que participan del fondo, sino por los intereses que se generen por la inversión de las aportaciones, inversiones que, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, deberán de ser inversiones a cargo del gobierno federal. Pero no me adelanto, ahorita vamos a ver esos llamados requisitos de permanencia, que principalmente es uno de los que menos se cumplen en la práctica, que los fondos de ahorro, que las aportaciones se lleven a una inversión que esté generando intereses. Ojo, los intereses no se generan por los préstamos, aunque sí se puede destinar a préstamos el fondo de ahorro, pero no con los intereses que genere. Los intereses los genera por invertirse las aportaciones. Ahora también hay otro tema al respecto de la denominación cajas de ahorro, porque es muy común que actualmente ahorita te encuentres un montón de asociaciones crediticias llamadas cajas de ahorro. Hay una diferencia entre el término caja de ahorro cuando hablamos de instituciones de crédito y cuando hablamos de cajas de ahorro para los empleados. A pesar de que utilizan la misma denominación, cajas de ahorro, no son las mismas, tienen una naturaleza distinta y por lo tanto los rendimientos, los intereses y los ingresos que se generen por las cajas de ahorro tendrán un tratamiento distinto para la ley del impuesto sobre la renta, que ahorita también te voy a compartir un criterio de tribunales al respecto de las diferencias entre fondo de ahorro, caja de ahorro de trabajadores y cajas de ahorro como instituciones de crédito. Te comparto la siguiente tesis de jurisprudencia bastante interesante al respecto de la diferencia de cajas de ahorro de trabajadores y fondos de ahorro de los trabajadores. Nos dice que las cajas de ahorro de los trabajadores encuentran su fundamento en el artículo 110, fracción cuarta de la ley del impuesto de la Ley Federal del Trabajo, que no te preocupes, ahorita vamos a abordar el 110 de la Ley Federal del Trabajo, para fomentar la constitución tanto de cajas de ahorro como de sociedades cooperativas de ahorro. Conforme a ello, las cajas de ahorro son asociaciones constituidas por trabajadores o empleados de un centro de trabajo que, utilizando sus aportaciones económicas, otorgan créditos o préstamos a los propios trabajadores con tasas de intereses reducidas, las cuales, por disposición del artículo 3º, párrafo 2 de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, no están sujetas a la disposición de esa ley, a pesar de que utilicen la denominación cajas de ahorro. La ley que nos habla al respecto de las sociedades cooperativas de ahorro establecen en este artículo 3º que las asociaciones de trabajadores que se integren por aportaciones de ellos pueden llamarse cajas de ahorro, pero no están precisamente reguladas por esta ley de actividades de las sociedades cooperativas de ahorro. Así, la participación en una caja de ahorro supone que el trabajador se desprende de una parte de su salario y lo aporta a un fondo común que le permite obtener créditos baratos y préstamos o préstamos concedidos a los demás trabajadores o socios. En ese sentido, este tipo de asociaciones son ajenas e independientes del ahorro en sí y de los llamados fondos de ahorro, que constituyen prestaciones adicionales al salario y que derivan normalmente de una obligación patronal pactada en los contratos colectivos de trabajo. Ojo, no es privativo de los contratos de los contratos colectivos de trabajo o de las relaciones colectivas de trabajo. Solo nos dice que normalmente esto ocurre así como parte de las negociaciones colectivas. Sin embargo, no es necesario que te encuentres dentro de un sindicato, no es necesario que te encuentres dentro de un contrato colectivo de trabajo para que la prestación se establezca
dentro de la empresa. Esto puede estar pactado en los contratos individuales de trabajo. Así es que no te preocupes por esta parte. Como ves, este criterio de tribunales nos habla de la naturaleza que existe entre las cajas de ahorro y los fondos de ahorro. Mientras que las cajas de ahorro permiten a los trabajadores acceder a préstamos o créditos baratos a tasas de intereses bajas o reducidas, los fondos de ahorro son una prestación laboral que derivan precisamente de la prestación de un servicio personal subordinado y por lo tanto son considerados, por lo menos en la parte de la aportación que realiza el patrón, como cantidades adicionales al salario o salario y forman parte integral del salario. Te comparto también al respecto la siguiente jurisprudencia que nos habla precisamente de lo que te acabo de comentar, de acorde a los diversos precedentes sustentados en la segunda sala de la Suprema Corte, donde se examinaron los elementos integrantes del salario de los trabajadores, así como la noción y naturaleza del fondo de ahorro para tales efectos, se concluye que dicho fondo, en la proporción aportada por el patrón, es parte integrante del salario al constituir una prestación extralegal percibida por los trabajadores a cambio de su trabajo, que además de incrementar su patrimonio, tiene como finalidad fomentar en ellos el hábito del ahorro. Esta es la finalidad primordial de esta prestación, fomentar el hábito del ahorro y incrementar su patrimonio. La finalidad no es obtener créditos o préstamos baratos o a tasas preferentes o reducidas, como sí lo es el concepto de las cajas de ahorro de trabajadores, que no es lo mismo que las cajas de ahorro como sociedades o asociaciones crediticias. Nos dice el artículo 97 y el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo al respecto de los descuentos que se pueden aplicar a los salarios. Y esto es un tema que suele generar bastante controversia al momento de aplicar estas disposiciones a las aportaciones que realiza el trabajador a los fondos de ahorro. Nos dice el artículo 97, los descuentos a los salarios mínimos que se pueden aplicar son pensiones alimenticias, descuentos por pagos de la renta a los que se refiere el artículo 151, con un tope máximo del 10% del salario, descuento por créditos de Infonavit con un tope del 20% y descuentos de Fonacot con un tope del 10% del salario. Estas y solo estas son las disminuciones que se le pueden aplicar a los salarios mínimos. Algo que vaya más allá de estos 4 puntos es ilegal que el patrón los retenga del salario de los trabajadores. Como notas, como podrás darte cuenta, no existe en estas 4 disposiciones algo que nos hable del ahorro. Si nosotros nos vamos al artículo 110, que es el que nos habla de los descuentos superiores que se pueden aplicar, descuentos a los salarios superiores al mínimo, y aquí pues tenemos un abanico más amplio de opciones. Nos dice igualmente pensiones alimenticias, descuento por el pago de rentas, hasta un 15% cambia el tope, descuento por crédito de Infonavit, aquí no nos aplica esta limitante del 20%, descuentos de Fonacot, aquí sí nos habla de una limitante del 20% del salario, pago de cuotas sindicales, y luego viene esta, pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro, con un máximo, el tope del descuento que se puede aplicar, del 30% del excedente del salario mínimo, es decir, la diferencia entre el salario que percibe contra el salario mínimo, y de ese resultado, de esa diferencia, aplicarle el 30%, y como máximo ese sería el tope de aplicación para los descuentos para el pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas o cajas de ahorro. Como ves, tampoco habla de fondos de ahorro, sino que hace referencia a los términos sociedad cooperativa y cajas de ahorro, no así del fondo de ahorro. Y por último nos habla del descuento de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos en exceso, errores, pérdidas, averías, adquisición de artículos producidos por la empresa, que en ningún caso podrán ser superiores al salario de un mes y que también está sujeta a la limitante del 30% del excedente sobre el salario mínimo. Y aquí es donde viene la controversia que te comentaba hace unos momentos al respecto de que, bueno,
¿cuál es el fundamento legal para poder descontarle al trabajador las aportaciones que se van a ir al fondo de ahorro? Bien es cierto que ni el artículo 97 ni el 110 de la Ley Federal del Trabajo nos hablan de un descuento tal cual de algo llamado fondo de ahorro, pero también es cierto que ya lo vimos de acuerdo a interpretaciones de tribunales que la prestación de fondo de ahorro se considera salario. Por lo tanto, nos está hablando aquí de descuentos a los salarios, es decir, cantidades que se disminuyan del salario y que no van a regresar al trabajador en forma de salario. Como son todas las que acabamos de listar, las pensiones alimenticias ya no regresan al trabajador bajo ninguna forma, ni como salario, ni como ingreso, ni como ninguna forma. Simplemente se descuentan, se disminuyen la base del ingreso del trabajador. Podríamos decir que, contrario a lo que establece la jurisprudencia anterior, que nos habla de incrementar el patrimonio del trabajador, los descuentos como tal, como los menciona el artículo 97 y 110, disminuyen el poder adquisitivo del salario del trabajador porque no vuelven a regresar al trabajador como forma de salario, ni los descuentos por pagos de renta, ni los descuentos por créditos de Fonacot, ni los pagos de cuotas sindicales, ni las deudas contraídas con el patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ni siquiera las aportaciones a las cajas de ahorro sociedades cooperativas, porque esas vuelven al trabajador, pero no bajo la forma de salario, sino bajo la forma de intereses, y el trabajador tendrá que darle el tratamiento correspondiente de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Las aportaciones que realizan los trabajadores a los fondos de ahorro no se consideran descuentos, por eso es que no están aquí ni en el 97 ni en el 110, porque la parte que tú retienes, entre comillas, tanto de la aportación del patrón como del trabajador, regresan al trabajador como forma de salario, es decir, no disminuyen su patrimonio, no disminuyen el poder adquisitivo de su salario, por el contrario, lo aumentan porque no solamente les regresa la parte que ellos aportaron, sino también la parte que los patrones aportan para la constitución de los fondos de ahorro, más los intereses que el fondo de ahorro haya generado. Te repito, no intereses por los préstamos, aunque sí se pueden destinar a préstamos, no es la finalidad primordial de los fondos de ahorro. La finalidad principal es fomentar el ahorro y aumentar el patrimonio, no obtener créditos o préstamos baratos o a tasas de intereses disminuidas, menores o preferentes. ¿Queda claro, compañeros? ¿Entendemos por qué no se consideran las aportaciones a los fondos de ahorro como descuentos? Perfecto, compañeros, gracias. Gracias. Como ven, no hay entonces tema al respecto de si voy a descontarlos o no los voy a descontar porque son trabajadores del salario mínimo y el salario mínimo no habla de retener nada que tenga que ver con el ahorro, como sí lo hace el 110, que nos habla del ahorro, pero no del fondo de ahorro, sino de las cajas de ahorro, de las cooperativas de ahorro. No tiene absolutamente nada que ver con esto, porque las aportaciones no se consideran descuentos. Sería un descuento si disminuyera el poder adquisitivo del salario del trabajador, si se viera disminuido el patrimonio del trabajador, pero no es así. Por el contrario, esto incrementa el salario del trabajador al regresar una vez que termine el plazo del ahorro. Cuando regresa nuevamente, retorna al trabajador en forma de salario, no solamente la parte que ellos aportaron, sino la parte que también aportaron los patrones. Por último, te comparto la siguiente jurisprudencia también al respecto de la diferencia que hay entre las cajas de ahorro de trabajadores y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, que no son lo mismo a pesar de que puedan utilizar el mismo término para referirse a ellas como cajas de ahorro. Y esto te lo menciono y lo traigo a colación por el tratamiento que se les vaya a dar a los rendimientos de estas cajas de ahorro o fondos de ahorro de trabajadores, el tratamiento que se les va a dar de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Nos habla de que las cajas de ahorro de trabajadores son aportaciones realizadas por trabajadores de alguna empresa y está destinado a otorgar préstamos o créditos a los trabajadores de la propia empresa, no a terceros externos, no a nadie más, solamente a los empleados que constituyeron la caja de ahorro. No así las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
que tienen el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y tienen por objetivo realizar operaciones de ahorro y préstamo a sus socios, indistintamente de que se tengan la cualidad de trabajador de cualquier empresa. Son sociedades que se constituyen por socios, pero no precisamente trabajadores de una sola empresa, sino que se otorgan préstamos a cualquiera que sea socio de estas cooperativas de ahorro y préstamos. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. La primera habla específicamente de asociaciones de trabajadores de una sola empresa y las demás de sociedades que otorguen préstamos o créditos a sus socios indistintamente de que se traten o no de empleados de una misma empresa. Ambas no se encuentran en una situación comparable al no existir similitudes en su naturaleza ni en sus finalidades y en consecuencia no pueden otorgársele el mismo tratamiento en materia tributaria. Tanto los ingresos que obtenga el trabajador por los intereses que generen las cajas de ahorro de trabajadores tienen un tratamiento distinto a los ingresos que obtienen por esos mismos intereses los integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, que eso sí constituyen un ingreso como tal. Ingresos exentos para los trabajadores, por eso te compartía la diapositiva anterior, nos dice el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y nos dice la fracción 11, los provenientes de las cajas de ahorro de trabajadores, ojo, cajas de ahorro de trabajadores, no las obtenidas de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sino de las de trabajadores. Y los fondos de ahorro establecidos por las empresas para los trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o en su caso del presente título. Es decir, que tanto las cajas de ahorro de trabajadores como los fondos de ahorro, para que se consideren ingresos exentos, deben de cumplir ambos con los requisitos de deducibilidad del título 2, a pesar de que en las cajas de ahorro no intervengan los patrones, a pesar de que los patrones no tengan injerencia sobre las aportaciones, a pesar de que los ingresos o rendimientos que se obtengan no estén sujetos a una retención por parte del patrón. Para que se consideren exentos por parte de los trabajadores, deberán de cumplir también con los requisitos que establece el título 2 de la ley para la deducción de los pagos por fondos de ahorro o previsión social. Dentro del concepto de previsión social hace mención la Ley del Impuesto sobre la Renta de algunos conceptos que se les dará el tratamiento de previsión social, entre ellos el concepto de fondo de ahorro. Y aquí es donde te repito que es una prestación un tanto extraña, porque a pesar de que es una prestación laboral, no está regulada por la Ley Federal del Trabajo, sino que está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no es una ley laboral, es una ley fiscal. Por eso es que tiene estos claroscuros en el tratamiento. Si se paga en efectivo, no se paga en especie, tiene un umbral de requisitos de deducibilidad para quien la otorga, tiene también un umbral de gravado y exento para quien la recibe, y vaya, tiene una serie de requisitos que de no cumplirse todos de forma correcta podríamos caer en la no deducción de la prestación por parte del patrón y en que para el trabajador no se considere como un ingreso exento, sino que además sea un ingreso gravado por el cual tenga que pagar impuestos sobre la renta. Te comparto el concepto de previsión social. Ya te había mencionado que este no está en Ley Federal del Trabajo, este está en Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 7. Para los efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, como lo es el caso de la previsión social. Y aquí es donde nos vamos nosotros a encontrar en esta definición con el primer filtro para saber si una prestación que estoy pensando implementar o que la empresa está pensando implementar se le puede dar o no el tratamiento de impuestos sobre la renta. Y a partir de aquí vamos a empezar a aplicar ese filtro. Primero nos dice que las prestaciones de previsión social son erogaciones efectuadas y que tengan por objeto satisfacer una contingencia o necesidad presente o futura, como es el caso del ahorro. El caso del ahorro tiene como objeto satisfacer necesidades futuras, necesidades que vengan
al término del plazo del ahorro. Hasta aquí vamos bien, entonces fondo de ahorro sí puede ser previsión social, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural. El hecho de que el trabajador tenga a futuro como una previsión de una contingencia futura un importe ahorrado más una suma igual o equivalente por parte del patrón, nos está hablando de una superación económica, porque no solamente está fomentando el ahorro, sino que además está incrementando su patrimonio por la aportación que recibe al fondo por parte de los patrones. Entonces, ya tenemos aquí cubiertos dos puntos de este filtro para saber si mi prestación puede o no entrar dentro del concepto de previsión social. Si satisface una necesidad o contingencia futura, no presente, aunque puede ser presente o futura. En el caso de fondo de ahorro, estamos hablando de una necesidad o contingencia futura. Sí tiende a la superación económica porque va a incrementar el patrimonio del trabajador, no solamente va a fomentar el ahorro, que permite el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia perfectamente porque tiene más poder adquisitivo, puede adquirir más y mejor, en mejores condiciones. En ningún caso se considerará previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Únicamente se considera previsión social si la erogación satisface una contingencia, necesidad presente o futura, si esta prestación tiende a la superación física, social, económico, cultural y que además permite el mejoramiento en la calidad de vida del trabajador o de su familia. Siendo así, puede considerarse como previsión social. Además de esto, hay otros requisitos que se deben de cumplir para que se considere como previsión social, porque a pesar de que el artículo 7º de la ley nos habla de que en ningún caso se considerará previsión social cuando se erogue en favor de alguien que no sea el trabajador, existen ciertas excepciones de las que nos habla el artículo 46 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. Los gastos que se hagan por concepto de previsión social, de acuerdo con el artículo 27, fracción 11, el que acabamos de analizar, deberán de cumplir los siguientes requisitos para que se considere previsión social, no solamente este primer filtro que acabamos de pasar, sino que además también deberá efectuarse en territorio nacional. Si se efectúa fuera del territorio nacional, no se puede considerar previsión social, excepto cuando se trate de aquellos relacionados con trabajadores que presten sus servicios en el extranjero. Caso contrario, no sería previsión social, los cuales además deberán estar relacionados con la obtención de los ingresos del contribuyente. Y segundo, que se efectúen en relación con trabajadores del contribuyente y, en su caso, dependiendo del tipo de prestación, con el cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o con los ascendientes o descendientes cuando dependan económicamente del trabajador, incluso cuando tengan parentesco civil, así como los menores de edad que, satisfaciendo el requisito de dependencia económica, vivan en el mismo domicilio que el trabajador. En el caso de las prestaciones por fallecimiento específicamente, no será necesaria la dependencia económica. Entonces vemos que a pesar de que puedan erogarse para alguien distinto al trabajador, estos tendrán que estar relacionados de alguna forma, o que sea su cónyuge o persona con quien vive en concubinato, ascendientes o descendientes en línea directa, siempre que dependan económicamente del trabajador, incluso aún teniendo parentesco civil, aunque no tengan parentesco consanguíneo, así como los menores de edad que aún no teniendo parentesco sanguíneo o parentesco civil, satisfagan el requisito de dependencia económica y vivan en el mismo domicilio del trabajador. Únicamente se va a exceptuar de este requisito de dependencia las prestaciones por fallecimiento. Ahora bien, como ves, para que una prestación pueda entenderse como de previsión social, tiene que reunir todas esas características y cubrir todos esos requisitos. Y una vez que ya lo lograste con la prestación que pretendes meter como previsión social, en el caso del fondo de ahorro, que es específicamente el tema que estamos tocando el día de hoy, hay ciertos requisitos de deducibilidad. Además de reunir todas las características y requisitos que ya mencionamos, hay requisitos específicos de deducibilidad para cierto tipo de prestaciones de previsión social. Nos dice el artículo 27, las deducciones autorizadas en este título deberán de reunir los siguientes requisitos. Fracción 11,
que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, porque si no se otorgan de forma general, no pueden considerarse previsión social, por lo tanto, podrías caer en el riesgo de la no deducibilidad de la prestación. Hay un criterio al respecto de cuándo se cumple y cuándo no el beneficio, perdón, el requisito de generalidad, porque el requisito de generalidad, a pesar de que en la ley nos dice que aplique para todos, específicamente habrá prestaciones que no apliquen para todos, prestaciones muy específicas de previsión social. Por ejemplo, compañeros, pónganme en el chat, háganme favor de compartirme en el chat qué prestaciones de previsión social conocen, qué prestaciones de previsión social, además del fondo de ahorro, conocen o manejan o les entregan en su empresa. Adelante, póngamelo en el chat. O aunque no se las otorgue en su empresa, que por lo menos hayan escuchado de ellas, que las conozcan. ¿Qué prestaciones de previsión social? Adelante. Bien, compañeros, gracias por sus comentarios. Nos dice una compañera, ayuda a gastos escolares, exactamente, becas educativas para los hijos, ¿cierto? Pero cumplir el requisito de generalidad no quiere decir que les vas a dar apoyo para útiles escolares a todos los trabajadores. El requisito de generalidad se refiere a que se las vas a ofrecer a todos los que tengan hijos en edad de estudiar, ¿cierto? Porque si no tiene hijos, ¿cómo le vas a ofrecer una beca para apoyo escolar a los hijos si no tienen hijos? Por ejemplo, apoyo para gastos funerarios exactamente no se las vas a ofrecer a todos, excepto que se encuentren en el supuesto de requerirlo por fallecimiento, y no quiere decir que no estés cumpliendo con el requisito de generalidad. Muchas gracias, compañeros. Seguros de vida también, compañeros, también es una prestación de previsión social. Dotación de lentes, claro que sí, también es una prestación de previsión social, pero no le vas a otorgar el apoyo de lentes a todos, ¿verdad? Solo a aquellos que presenten una deficiencia visual, ¿cierto? Solo a los que requieran lentes se las vas a otorgar, pero el hecho de que solo se las otorgues a los que ocupan lentes y no a los que no ocupan, no quiere decir que no estés cumpliendo el requisito de generalidad. El requisito de generalidad no se refiere a que sea a todos los trabajadores por igual, sino específicamente a los trabajadores que se encuentren en el supuesto por el cual fue creada o fue implementada la prestación de previsión social, que en el caso de la dotación de lentes, como menciona la compañera, sería únicamente para los que presenten una deficiencia visual. Muchas gracias, compañeros, por sus comentarios. Ahorita les comparto el criterio normativo al respecto de esto que les acabo de comentar. En el caso específico de las aportaciones a los fondos de ahorro, estas solo serán deducibles, ojo, requisito de deducibilidad, cuando además de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, que se otorga a todos los trabajadores, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores. Si el trabajador aporta un peso, el patrón aporta un peso. Si el trabajador aporta 100 pesos, el patrón aporta 100 pesos. La aportación debe de ser igual en la misma proporción. La aportación del contribuyente no exceda de 13% del salario del trabajador, ese es el tope máximo de aportaciones, hasta el 13% del salario, sin que en ningún caso dicha aportación, es decir, sin que en ningún caso el 13% del salario exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general elevado al año. Es decir, la UMA, ya sabemos que cuando nos refiere a salario mínimo vamos a utilizar en su lugar la UMA. Quiere decir que si aportas la misma cantidad que el trabajador, estás dentro del límite del 13% del salario, debes de cuidar que ese 13%, si es que te fuiste al tope del 13%, debes de cuidar muy bien que ese 13% no exceda de la cantidad que resulte de tomar la UMA, multiplicarla por 1.3 y luego elevarla a la base anual. ¿Para qué? Para que puedas deducir las aportaciones a los fondos de ahorro, porque estos dos límites, el 13% del salario y el 1.3 de la UMA anual, son requisitos de deducibilidad que si no se cumplen, no se podrán deducir las aportaciones. Además de esto, además de cumplir con estos dos criterios específicos, debes de cumplir con los requisitos de permanencia que establece el reglamento de la ley.
adicional a estos dos límites, a estas dos limitantes del 13% siempre que no exceda del 1.3 UMAS anual, también deberás de irte al reglamento para enterarte cuáles son los requisitos de permanencia de los fondos de ahorro. ¿Qué nos dice el reglamento al respecto? Bien, antes de pasar a la parte del reglamento, te comparto el criterio normativo 33 ISRN. Estos los encuentras en la compilación de criterios normativos fiscales en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal para 2025. Criterio normativo 33 ISRN, previsión social, cumplimiento del requisito de generalidad. El artículo 96, fracción octava de la ley del ISR establece que no se pagará ISR por aquellos ingresos obtenidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo a las leyes o por contratos de trabajo. Y aquí hay un punto bien importante, que si por ley no se establece la obligatoriedad de la prestación, por lo menos debe de establecerse en el contrato de trabajo. Levante la mano, compañeros. ¿Cuántos de ustedes tienen contratos de trabajo, contratos individuales o colectivo en su empresa? Levante la mano, por favor. Gracias. Dos personas de todos los que están conectados. Gracias. Pueden bajar su mano. Lo que quiere decir que hay toda una serie de contribuyentes que otorgan prestaciones de previsión social, pero que no están en contratos de trabajo. Y esto es requisito para poder aplicar la deducción, que la prestación sea obligatoria y se conceda de manera general de acuerdo a los contratos de trabajo, ya sea contratos individuales o contratos colectivos de trabajo. Pero esta es una parte importantísima que se tiene que cumplir, compañeros. Incluirlo dentro de los contratos de trabajo. Luego por ahí hay muchos contribuyentes que lo incluyen en algo llamado plan de previsión social o programa de previsión social, o se lo llevan a los reglamentos interiores de trabajo. Recuerda, para poder cumplir con todo esto, incluido el requisito de generalidad, debe de incluirse obligatoriamente en los contratos de trabajo. Se considera que el requisito de generalidad a la que se refiere el artículo antecitado se cumple cuando determinadas prestaciones de previsión social se concedan a la totalidad de los trabajadores que se coloquen en el supuesto que dio origen a dicho beneficio. Lo que ya te comentaba, por ejemplo, becas educacionales para los hijos. No se las puedes otorgar a todos, solo a los que tienen hijos que estén estudiando, dependiendo de cómo lo hayas integrado en tu contrato, por calificación, por desempeño académico, por grado académico, solamente a los que tengan hijos en educación primaria o en secundaria o en preparatoria o bachillerato o técnico, etcétera. Como lo hayas establecido en tu contrato de trabajo, y el requisito de generalidad lo vas a cumplir si le otorgas esta prestación a todos los trabajadores que se encuentren en ese supuesto. Y si hay trabajadores que no se encuentren en ese supuesto y no puedan participar de esta prestación, para nada significa que no estés cumpliendo con el requisito de generalidad. En consecuencia, los contribuyentes no pagarán ISR por los ingresos obtenidos con motivo de las prestaciones de previsión social cuando las mismas se concedan a todos los trabajadores que tengan derecho a dicho beneficio conforme a las leyes o por contrato de trabajo. Y nuevamente hace referencia a que para que no se pague el impuesto sobre la renta, debe de contenerse dentro de los contratos de trabajo. Recuérdalo. Nada de que está en mi plan de previsión social, nada de que está en mi programa de previsión social, nada de que esté en mi reglamento interior de trabajo. Deben estar en los contratos de trabajo, ya sea contrato colectivo, en el caso de que te encuentres en una relación colectiva con un sindicato, o en los contratos individuales de trabajo. Bien, vamos a empezar con las preguntas. Pregunta una compañera: me quedé con la duda, pero los trabajadores de salario mínimo, y en mi caso tengo jornadas reducidas, ¿entran las cajas y fondos de ahorro? Cajas de ahorro no entran. Para trabajadores del salario mínimo no entran cajas de ahorro. Fondos de ahorro sí. Recuerde que los fondos de ahorro no constituyen, la aportación del trabajador al fondo de ahorro no constituyen descuento al salario, al contrario,
porque va a retornar al trabajador en forma de salario con la aportación que haga el patrón. Pero si es caja de ahorro, caja que constituyen entre puros trabajadores, no le puede descontar eso al trabajador en su recibo. El trabajador tendrá que ir a cobrar íntegro su salario si es que participa de esas cajas y él hacer voluntariamente su aportación, pero ya directamente con la asociación de trabajadores, no a través del patrón. Pero fondos de ahorro a trabajadores del salario mínimo, sí, sin problema le puedes aplicar el descuento de la aportación, tanto la del patrón como la del trabajador. Perfecto, compañeros. ¿Qué pasa si la previsión social no está? Qué buena pregunta, compañeros. ¿Qué pasa? Pregunta la compañera, ¿qué pasa si las prestaciones de previsión social no están incluidas en el contrato de trabajo? Pues hay que incluirlas, compañeros, no las deje afuera de los contratos porque corre el riesgo de no estar cumpliendo con el requisito de generalidad. Parte del requisito de generalidad no solamente es que aplique para todos los trabajadores que se encuentren en el supuesto que dio origen a la prestación, sino que tiene que ver con que sea obligatorio a través del contrato de trabajo. Así es que hay que empezar a hacer las modificaciones a los contratos de trabajo. Si no tiene, nunca ha tenido contratos de trabajo, hay que empezar a hacerlos. Luego, en los casos de las revisiones de salarios, de revisiones de nómina, lo primero que se van a revisar es a la previsión social, porque ahí es donde encuentran los huecos y ahí es donde te aplican retroactivo todo el impuesto sobre la renta que dejaste de retener. Y como los patrones son obligados solidarios por la retención, aún no habiendo realizado la retención, tienen la obligación de enterarla si se encuentran en el supuesto que dé origen a la retención. ¿Cómo lo es el hecho de que no hayas cubierto todos los requisitos para que sean exentas las prestaciones de previsión social? Así es que cuidado con ese tema, compañeros, hay que llevárnoslo al contrato de trabajo. Requisitos de permanencia del fondo de ahorro, de lo que nos habla el artículo 49 del reglamento. Ojo, porque aquí hay algunos, bueno, me atrevería a decir que como el 85% de los fondos de ahorro que conozco no cumplen con uno de los requisitos de permanencia. Las aportaciones que efectúen los contribuyentes a los fondos de ahorro serán deducibles cuando cumplan los siguientes requisitos de permanencia. Ojo, es requisito de deducibilidad, no solamente los que ya hablamos, el requisito de generalidad, no solamente que se quede en el 13%, que no exceda el 1.3 en el caso de fondo de ahorro, sino que además debe de cumplir estos requisitos de permanencia. Primero, que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones de las que se trata únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. Si hacemos el plan de ahorro a un año, empieza en enero, termina en noviembre, generalmente empiezan así o lo empiezan en febrero y termina en noviembre o la primera semana de diciembre y empieza la primera semana de febrero. Como sea que lo hayan establecido, el plan deberá prever que las aportaciones solamente se van a retirar cuando el trabajador se vaya o lo vayan, cualquiera de lo que ocurra primero, y entonces se le entregarán todas las aportaciones que hizo al fondo más las aportaciones del patrón, o que terminado el plazo del ahorro se le entreguen los recursos. Y eso cuenta como una vez por año. Ojo con esto, porque por ahí el 95% de los fondos de ahorro, ¿cuántas veces los retiran al año, compañeros? Alguien que me diga, ¿cuántas veces retiran su fondo de ahorro al año? 2 veces, nos dice una compañera. Ha escuchado, qué bueno. Una vez al año, nos comparte otra compañera, perfecto, quienes los están retirando una vez al año. En julio y en diciembre, dice un compañero, aguas con eso, aguas con estarlo retirando más de una vez por año, porque ese es requisito de permanencia, para que pueda ser deducible, que solamente se retire una vez por año. Y ahorita les voy a pasar ahí un tip al respecto de esto, si quieren retirarlo más de una vez por año, hasta 2 veces, ahorita les voy a decir cómo, ¿vale? Quédense hasta el final. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente se invierte en valores a cargo del gobierno federal. Este es el requisito de permanencia que menos se cumple en la práctica. Que se invierta en valores a cargo del gobierno federal. Pregunta, compañeros, ¿qué valores conocen ustedes? ¿Qué inversiones en valores conocen ustedes que estén a cargo del gobierno federal? Adelante, los leo.
Bien, vamos a ver qué nos compartieron los compañeros. Tetes, dice una compañera, claro que sí, efectivamente, yo creo que ese es el que más conocemos todos, ¿verdad? El más sencillo, el que otorga rendimientos por mes, que no tiene plazos forzosos, lo puedes invertir o lo puedes retirar en el momento que tú quieras, puedes liquidar el CETE incluso antes del plazo de término de la inversión. Perfecto, compañera, gracias. CETES, sí. Nos dice, no conoce una compañera, no se preocupe, los CETES. Ese es el instrumento por excelencia a cargo del gobierno federal. Los bonos también, los bondes o los sudibonos también, solo que esos son a plazos más largos. Creo que los bonos, los bonos son a 5 años, me parece. Creo que sí hay alguno que es a un año y se pueden liquidar antes del plazo, pero me parece que la mayoría de esos bonos, los sudibonos o los bondes, creo que alguno de esos dos son a 5 años y esos no se pueden retirar, pero sí hay uno que es a cargo del gobierno federal que es a un año y se puede liquidar antes del plazo de la inversión, con la penalización que tiene el que te retires de un instrumento de inversión antes de que concluya el plazo de la inversión, o igual a lo mejor hasta no te conviene si te vas a retirar antes de un año, pero sí, también los bonos, los bondes, los subbonos también. Pero por lo regular se invierte en CETES y ahí en CETES los puedes tener a 28 días, a 60 días, a 90, 120, 9 meses, un año, lo que quieras y los puedes retirar, puedes liquidar los CETES antes de que termine el plazo. Es un instrumento bastante flexible que da un rendimiento muy poquito, la verdad es un rendimiento muy corto, muy moderado, pero bastante seguro. Es seguro que siempre vas a tener ese rendimiento y además es a cargo del gobierno federal, lo cual cumple con el requisito de permanencia. Y ojo porque nos dice también la fracción segunda algo bien interesante, que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes, pero no nos dice préstamos con intereses, intereses preferentes, tasas de intereses reducidas, crédito barato, préstamos baratos. No, los préstamos que se otorguen por el fondo de ahorro no causan o no deben de generar intereses. Los únicos intereses que se van a acumular al fondo de ahorro son los intereses que genere el invertir el remanente en valores a cargo del gobierno federal. Nada más, los fondos de ahorro, si se otorga el fondo de ahorro para préstamos a los trabajadores, no deben de generar intereses para los trabajadores. Eso solamente aplica para las cajas de ahorro. Tercero, que en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que tengan como garantía las aportaciones del fondo, y este es otro punto bien interesante al respecto de cuando destinas el fondo de ahorro a préstamos, porque el préstamo debe de tener como garantía las aportaciones del fondo, es decir, que no excedan el monto de lo que el trabajador tenga en el fondo. No puedes prestarle más que lo que ya ha aportado al fondo. Ojo con estas claves que les estoy poniendo aquí sobre los requisitos de permanencia, porque ahorita vamos a ver cómo retiramos, utilizando esto, cómo retiramos hasta 2 veces las aportaciones del fondo de ahorro. ¿Sale? Siempre que estos sean otorgados una vez al año, y aquí viene nuevamente otro punto interesante, solo se puede realizar un préstamo, solo se puede otorgar un préstamo una vez por año, nada más. Cuando se otorgue más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúan al fondo de ahorro serán deducibles siempre que el último préstamo que se hubiera otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad y siempre que haya transcurrido como mínimo 6 meses desde que se cubrió la totalidad de dicho préstamo. Un poco complicado, la verdad, un poco complicado que se cumple el hecho de que paguen el préstamo antes de que otorguen otro, que hayan pasado 6 meses, porque tendría que sacar el préstamo las primeras semanas que empezó el fondo, lo cual me parece que no tendría nada que le pudieras prestar y además tener que esperar otros 6 meses para que se cumpla el requisito para haberlo pagado y luego volver a pedir. Está un poco complicado, pero puede llegar a ocurrir. Ahí está la opción en la fracción tercera del 49 del reglamento, que se pague en su totalidad y que hayan transcurrido por lo menos 6 meses completitos desde que se otorgó el préstamo anterior. Recuerda que los préstamos son hasta el monto de las aportaciones que ha realizado el trabajador y esa va a ser la garantía, porque en caso de que no se cubra el préstamo, pues simplemente cuando termine el plazo del ahorro, se cobra automáticamente el préstamo y solamente se le otorga el remanente al trabajador. Por eso es importante el puntualizar
estos 3 requisitos de permanencia para que puedan ser deducibles los fondos de ahorro. ¿Qué pasa si quiero retirarlo 2 veces al año? Si lo quieres retirar 2 veces al año, la primera vez que lo retires no va a ser un retiro como tal. La primera vez que lo retires va a ser por medio de un préstamo del fondo de ahorro. Vamos a suponer que tu fondo de ahorro empiece en enero y lo liquidas en diciembre. Empieza, digamos, la tercera semana de enero y termina la primera semana de diciembre. Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más. Pero resulta que yo quiero retirarlo no hasta diciembre, yo quiero retirar la mitad en junio. ¿Cómo le puedo hacer si uno de los requisitos de permanencia es que solamente lo pueda retirar una vez por año? Es cierto que en cuanto a base de cotización, en cuanto a ley del Seguro Social te dice, puede retirarlo 2 veces al año, sin problemas. Y nos habla como tal de un retiro del fondo de ahorro. No nos habla de préstamos, no nos habla de nada de esto. Nos habla de retiros, 2 al año. ¿Cómo puedo hacer para retirarlo 2 veces cumpliendo el requisito de permanencia? Sencillo, que la primera vez que lo vayas a retirar no constituye un retiro, sino que constituye un préstamo con garantía de las aportaciones del fondo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esto pegue? Porque no solamente basta con decir, sí, lo voy a hacer como un préstamo. Y cuando me pregunten, oye, ¿por qué lo retiraste 2 veces? Decirle, no, sí, es que el primero fue un préstamo. No, no basta con esto. Para que esto pegue, en el mes en el que vas a realizar el primer retiro o el primer préstamo, lo primero que tienes que hacer es hacer tu convocatoria de préstamos y hacerla pública entre los empleados que participan del fondo. Sencillito, como cuando haces la convocatoria para la comisión del reglamento, o como cuando haces la convocatoria para la comisión de la PTU, o como cuando haces la convocatoria para cualquier otra de las comisiones que estés obligado a constituir en la empresa. Así, igualito. La publicas, la pones en un lugar visible para que todos los trabajadores que quieran participar de la convocatoria puedan obtener su préstamo a cuenta y con garantía de sus aportaciones al fondo de ahorro. ¿Sí? Vas a hacer tu formato de solicitud de préstamo al fondo de ahorro, donde el trabajador va a manifestar que está solicitando un préstamo, el monto del préstamo que está solicitando con garantía de las aportaciones de dichos fondos de ahorro, es decir, la mitad. Lo que haya ahorrado durante esos primeros 6 meses, ese va a ser el primer préstamo. Te llena la solicitud de préstamo, te firma la solicitud de préstamo y le depositas el préstamo del fondo de ahorro. Y ese va a ser tu primer retiro bajo la forma de un préstamo. Cuando llegues a diciembre y vayas a hacer la liquidación del fondo de ahorro, le vas a entregar el desglose del total aportado al fondo de ahorro menos la garantía del préstamo que no ha cubierto, y le vas a entregar únicamente el remanente. De esta manera estamos retirando 2 ocasiones en el año el fondo de ahorro, cumpliendo aún con el requisito de permanencia de solamente poderlos retirarlos una vez por año, siendo que el primero será bajo la figura de un préstamo al fondo de ahorro. Puede levantar su mano si entendimos el proceso de cómo retirarlo hasta en 2 ocasiones y que siga contando como cumplimiento del requisito de permanencia. Gracias. Pueden bajar su mano, compañeros. Y es algo bien sencillo, solamente publicas tu convocatoria, haces tu formato de solicitud de préstamo, te la firma, le entregas el préstamo. Cuando liquides el fondo de ahorro, ahí mismo te cobras el préstamo y le entregas el remanente. Y es todo lo que tienes que hacer. Recuerda, cuando entregues el préstamo y cuando entregues el remanente, eso no se timbre en CFDIs de nómina. Yo sé que estamos bien acostumbrados a eso, pero no, eso es incorrecto, porque eso va a aumentar la base de los ingresos para el trabajador, porque el fondo de ahorro ya fue ingreso, ya fue salario en el momento en el que el patrón lo aportó y en el momento en el que el trabajador lo aportó. En ese momento ya fue salario. Cuando lo entregas en préstamo o cuando lo liquidas, ya no tiene nada que ver, ya no va a pasar absolutamente para nada por el sobrerecibo. Límites a la exención de las prestaciones de previsión social. No todo es miel sobre hojuelas, no todos son rosas.
hay un límite a la exención de las prestaciones de previsión social, porque si no lo hubiera, pues los patrones, conociéndolos como son de mañosos, perdón, conociendo cómo son de previsores en su planeación fiscal, pues te pagarían todo el salario por prestaciones de previsión social para no grabarlo, ¿verdad? Pero hay un límite a la exención de las prestaciones de previsión social, nos dice el artículo 93. La exención aplicable a los ingresos obtenidos por conceptos de prestaciones de previsión social, y esto habla de una limitante global por todas las prestaciones de previsión social que otorgues en el ejercicio, no solamente por cada una. El límite es global. Si tienes fondo de ahorro, si tienes despensa, si tienes lentes, si tienes becas, si tienes ayuda deportiva, lo que sea que tengas, el límite es global para la sumatoria de todas las prestaciones de previsión social que otorgues en el ejercicio. La exención aplicable se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que perciban por parte de las sociedades cooperativas, socios o miembros de las mismas, y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. 7 UMAS, ya sabes, lo que quiere decir que vas a tomar el sueldo anual. Y si el sueldo anual es menor que 7 UMAS al año, hasta aquí vamos bien. A ese sueldo anual le vas a sumar las prestaciones de previsión social, las que te pretendas exentar. Y si como resultado de esta sumatoria de tu sueldo anual y de tus prestaciones de previsión social, si esta sumatoria aún sigue siendo menor a 7 UMAS al año, ya estás del otro lado. Toda tu prestación social es exenta. Pero si sumando estos dos te excedes de 7 UMAS, entonces, cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta, ojo, hasta quiere decir desde $1 y hasta que tope, de un salario mínimo elevado al año, es decir, una UMA anual. Por ahí existe mucho el criterio de, es que son 7 UMAS de exención. No, existe otro criterio. No, nada más es una UMA. Tampoco. Primero tendrás que ver que tu sueldo anual solito no rebase 7 UMAS al año y que luego sumándole la previsión social no se exceda de 7 UMAS. Pero si se excede, en el caso de que ocurra, te vas a exentar desde 1 y hasta que tope a una UMA, lo que pase primero. O la UMA o la cantidad que sumada al sueldo anual dé como resultado 7 UMAS. Pero en ningún caso la exención podrá dar como resultado, dame un segundito, aquí está. Esta limitación en ningún caso dará como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados más el importe de la exención sea inferior a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica. Volvemos a lo mismo. El tope, la limitante siempre va a ser que sumado sueldo y prestación social exenta llegue a 7 UMAS. Si el sueldo solito ya se pasó de 7 UMAS, toda tu previsión social va a ser grabada. Aquí no hay para dónde hacerte. Si el sueldo solito es menor a 7 UMAS, pero sumándole previsión social se pasa de 7 UMAS, te vas a exentar. Lo que pase primero, la cantidad que sumada al sueldo dé como resultado 7 UMAS o una UMA anual. El importe que ocurre primero. Siempre que cuando sumes ambas, tanto la exención como el sueldo anual, no quede por debajo de las 7 UMAS. Está un poco rebuscado. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo y vas a ver que es más sencillo de lo que se ve. Perdón, más sencillo de lo que se lee en el artículo 93. Pero te repito, es un mito esto de que la previsión social es exenta en su totalidad. Es un mito de que sean 7 UMAS. Es un mito de que sea una UMA al año. Estos son mitos, ¿vale? La disposición es bastante clara, está un poco rebuscada, pero es bastante clara una vez que la entendemos. La limitante tendrá que ver con que el sueldo solito anual esté por arriba o por debajo de 7 UMAS. Tiene que ver más con eso que con lo otro. Ahora bien, puede ocurrir que la previsión social tenga una parte exenta y tenga una parte grabada. Incluso puede ocurrir que la previsión social sea grabada completamente. Esto también puede ocurrir porque también en el imaginario colectivo pensamos que la previsión social o es exenta
o si se pasa de algunos topes o algunos límites, hay una partecita que grava y otra que exenta. Esto tampoco es así. Puede ocurrir que la previsión social sea 100% grabada para el trabajador. Hay que tener cuidado con lo que establece este penúltimo párrafo del artículo 93. Te repito, suena muy rebuscado, yo lo sé, pero ahorita lo vamos a ver en un ejemplo con números y vas a ver que esto es más sencillo de lo que se lee. Proporción no deducible de las prestaciones exentas, te repito, no todo es miel sobre hojuelas. Una vez que ya lograste reunir todos los requisitos de deducibilidad, ya reuniste todos los requisitos de exención, ya lograste que tu planeación diera como resultado que ni va a ser ingreso grabado para el trabajador y va a ser 100% deducible para ti, pues viene el inconveniente de que hay una parte no deducible de las prestaciones exentas. Nos dice el artículo 28, para los efectos de este título no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor al que se refiere este párrafo podrá ser de 47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a la vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, si ya lograste que toda tu previsión social fuera exenta, que esa es la idea de la previsión social, que sea exenta, que no le pegue al trabajador, si ya lograste eso, no todo te lo vas a poder deducir. O te vas a poder deducir el 53% si es que no has disminuido las prestaciones exentas con relación al ejercicio anterior, o si se disminuyeron, te podrás deducir el 47% de las prestaciones de previsión social. Una de dos. ¿Cómo puedo saber si en relación al ejercicio anterior hubo más exentos que en el ejercicio en curso? No solamente basta con decir el año pasado pagué 100,000 pesos de exentos, este año pagué 200,000, ya estoy del otro lado, no disminuí la proporción. No, hay un procedimiento para poder calcular esta proporción. Nos dice la regla 3.3.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, la fórmula, el procedimiento para poder calcular esta proporción. Nos dice, vas a tomar la sumatoria de tus ingresos exentos del ejercicio por el que la estás calculando y lo vas a dividir entre la sumatoria de todos tus grabados y todos tus exentos. Y al resultado le vas a llamar cociente 1. Luego, te vas a ir al acumulado del ejercicio inmediato anterior de todos tus exentos y lo vas a dividir entre la sumatoria acumulada del ejercicio anterior de todos tus grabados más todos tus exentos, y a esto le vas a llamar cociente 2. Cuando el cociente 1 sea menor que el cociente 2, se entenderá que hubo una disminución, y como ves no tiene nada que ver con la cantidad, sino con la proporción que representa el ingreso exento de la sumatoria de todos los ingresos que obtuvo el trabajador. Y en este caso no podrás deducirte el 53%. Pero si resulta que el cociente 1 es mayor que el cociente 2, entonces sí podrás aplicarte la proporción de 47%. Ojo, estamos hablando de proporciones no deducibles, lo que trae como resultado que la proporción contraria sea la deducible. Si no te vas a deducir 53, te deduces 47. Si no te vas a deducir 47, te deduces 53. Dale una revisada a la regla. En la regla incluso viene un listado de todas las prestaciones que vas a considerar para poder determinar esta proporción. Fondo de ahorro y salario base de cotización. Ya vamos a entrar al tema de seguridad social. Artículo 27 de la Ley del Seguro Social. El salario base de cotización se integrará con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, etcétera, etcétera. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Nos dice la fracción segunda, el ahorro. Y aquí no hace distinción entre si el ahorro como fondo de ahorro o el ahorro como caja de ahorro o el ahorro como sociedad cooperativa de ahorro. Aquí entra cualquier concepto análogo al ahorro. Específicamente ahorita estamos hablando de fondos de ahorro. El ahorro, cuando se integre por un depósito en cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Es decir, nuevamente, si el trabajador pone 1 peso, la empresa pone 1 peso.
Si el trabajador pone 100 pesos, la empresa pone 100 pesos. Cantidad igual y además la aportación deberá de ser semanal, quincenal o mensual. Pero ¿qué pasa cuando tengo periodos distintos de pago? Porque conozco empresas que tienen periodos de pagos decenales y conozco también los que tienen periodos de pagos catorcenales. Pregunta, compañeros, ¿alguno de ustedes tiene periodicidades de pago decenal o catorcenal? Perfecto, nadie levantó su mano. Eso quiere decir que todos están en pago semanal, quincenal o mensual. Perfecto. Si se constituye en forma diversa, es decir, que el patrón aporte más o el trabajador aporte menos, o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará el salario. Como ves, la fracción segunda del artículo 27 de Ley del Seguro Social sí te permite retirarlo hasta 2 veces al año como forma de retiro. Ya vimos cómo hacerlo para Ley del Impuesto sobre la Renta, no te preocupes. Pero nos habla de que si se constituye en forma diversa, lo que trae como resultado de interpretación que si yo pago de forma decenal o catorcenal, aunque haga la misma aportación, no podré excluirlo de la base de cotización, ¿cierto? Y si lo interpretamos al pie de la letra, textualmente, ¿cierto? Literalmente, si pagas decenal y haces la aportación decenal o pagas catorcenal y haces la aportación decenal, entonces sí lo integras a la base de cotización. Bien, para resolver esta controversia, el instituto emitió el acuerdo 494 diagonal 93. Es un acuerdo que ya tiene sus años, como podrás darte cuenta, pero sigue igual de vigente que cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Este acuerdo nos dice: fondo de ahorro. La fracción segunda del artículo 32, porque en el 94 esto estaba en el 32, no estaba en el 27, pero hace referencia a la misma disposición, establece que cuando el ahorro se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa, no integra el salario. Pero si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará el salario. Cuando el fondo de ahorro se integre mediante aportaciones comunes y periódicas, es decir, comunes y periódicas que se hagan por parte del patrón y del trabajador, no importa el periodo, no importa el periodo de pago, sino que sean constantes cada 10 días, cada 14 días, incluso aunque no sea semanal, quincenal o mensual, y la correspondiente al patrón sea igual o inferior a la cantidad aportada por el trabajador, no constituye salario base de cotización. Y si la contribución patronal al fondo de ahorro es mayor que la del trabajador, el salario base de cotización se incrementará únicamente por la cantidad que exceda. Es decir, si el trabajador aporta 100 pesos y el patrón aporta 200, solamente el excedente se va a integrar a la base de cotización, no todo el ahorro. Ahora bien, si el trabajador aporta 100 pesos y el patrón 50, sigue sin integrar a la base de cotización, porque me dice que la aportación del patrón puede ser igual o inferior a la aportación del trabajador y aún así sigue sin integrar a la base de cotización. Aquí hay que tener cuidado, porque el hecho de que no integre a la base de cotización no quiere decir que esté cumpliendo con requisito de ley del impuesto sobre la renta. Recuerda, para el impuesto sobre la renta sí debe ser una aportación igual. Así es que podemos tener, por una parte, fondo de ahorro que grave para impuestos sobre la renta y que no sea deducible para impuestos sobre la renta, y que al mismo tiempo no integra la base de cotización para ley del Seguro Social. Puede llegar a ocurrir. Ahí está el fundamento. Aunque en la práctica esto ocurre bien poco, ¿eh? Es rarísimo que un patrón aporte menos que lo que aporta el trabajador. Por lo general, se aporta igual por el requisito de la ley del impuesto sobre la renta, precisamente por ello. Ahora, ¿cómo se ve el fondo de ahorro en el CFDI de nómina? Este también es otro de los puntos que más nos fallan al momento de emitir nuestros sobrerecibos de nómina. No los emitimos correctamente. Nos dice la guía de llenado. Ojo, porque todo esto es en base a la guía de llenado. Recuerda que la guía de llenado debe de seguirse punto por punto. Si algo está en la guía de llenado, lo tienes que hacer como está en la guía de llenado, sin importar lo ilógico o lo impráctico que resulte, porque es muy común escuchar
encontrarme con estas impresiones y comentarios entre colegas, compañeros que me dicen, es que no tiene sentido, la guía de llenado es ilógico. No le busques lógica, solamente hazlo como dice la guía de llenado y no vas a tener ningún problema. Nos dice la guía de llenado al respecto del CFDI de nómina en el apéndice 3, pregunta 21. Para el caso del fondo de ahorro de los trabajadores, con el objeto de no duplicar el registro de los ingresos del trabajador, ojo, ¿cómo debe registrarse en el complemento de sueldos, salarios e ingresos asimilados? ¿Como un ingreso en cada pago y una deducción por aportación patronal al fondo de ahorro? ¿O se registra hasta que se cobre el monto ahorrado y los intereses? Respuesta. Al ser las aportaciones patronales al fondo de ahorro una prestación derivada de la relación laboral, son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Esto ya lo vimos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a criterios de tribunales. De esta forma, deben registrarse en el catálogo de percepciones del complemento en cada pago de salario que se realice y al mismo tiempo que debe registrarse en el catálogo de deducciones del complemento el descuento correspondiente para realizar el depósito al fondo. Al momento de percibir el monto ahorrado y los intereses, el pagador de estos debe expedir un CFDI por este concepto, es decir, los intereses, ya que se trata de estos y no de un sueldo, salario o ingreso asimilado. Lo que quiere decir que la aportación al fondo de ahorro por parte del patrón debe de reflejarse en cada uno de los sobrerecibos como un ingreso y al mismo tiempo como una deducción para su aportación al fondo de ahorro. Cuando entregues el fondo de ahorro, no se timbra CFDI por la entrega del fondo de ahorro porque ya se timbró previamente. Precisamente el procedimiento lo que busca es evitar duplicar el registro de los ingresos, porque si lo volvieras a timbrar, estarías duplicando el ingreso, ¿cierto? Lo único que vas a hacer es emitir un CFDI de nómina por los intereses. Y además nos dice que estos intereses no son un sueldo, salario o ingreso asimilado, lo que quiere decir que lo vas a timbrar como otro tipo de percepciones que no deben de ser considerados sueldos, salarios o ingresos asimilados. Interesante, ¿verdad? Para ello vamos a utilizar las claves agrupadoras correspondientes del catálogo de claves agrupadoras tipo deducción y tipo pago y tipo otro pago de el complemento de nómina. Para la aportación patronal vamos a utilizar el tipo percepción 05 fondo de ahorro. Para el descuento y hacer la aportación al fondo vamos a utilizar del catálogo tipo deducción el 004 otros. Y cuando entreguemos el fondo de ahorro y los intereses, vamos a emitir un CFDI de nómina solo por los intereses, utilizando el agrupador del catálogo tipo otro pago 999, pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldo, salario o asimilado a salario. ¿Por qué? Porque así lo indica la guía de llenado. ¿Cómo se ve esto en el CFDI? Tenemos dos opciones para verlo reflejado en el CFDI. Primera opción, descuento de la aportación del patrón más la aportación del trabajador. Recuerda, nos dice la guía de llenado, debes de reflejarlo como una percepción con su identificador, la aportación que está realizando el patrón. Y en este caso lo estoy reflejando como un ingreso exento, considerando que se hayan cubierto todos los requisitos para que sea exento. Y al mismo tiempo lo vas a reflejar como una deducción 004 otros, fondo de ahorro, y vas a descontar la aportación que previamente hiciste como patrón más la aportación del trabajador. Es decir, los 152 patronales más los 352 del empleado y los vas a reflejar en un solo movimiento. Y aquí cumplimos con lo que establece la guía de llenado. Ahora, para efectos de control y de que a veces al trabajador se le hace un poco extraño verlo así, tenemos una segunda opción también. La segunda opción sería reflejarlo igual como un ingreso, porque así lo establece la guía de llenado, y cuando lo reflejes como deducción, lo vas a hacer en dos apartados, con el mismo identificador de 004, otros, fondo de ahorro empresa, y otros, fondo de ahorro empleado, y lo vas a hacer por separado.
De esta forma, creo que les gusta un poco más a los empleados verlo, porque así ellos están viendo cuánto le estás aportando tú, cuánto le está aportando el patrón. Pero cualquiera de las dos opciones es buena, ¿eh? Al final del día, el efecto es el mismo y estás cumpliendo con lo que establece la guía de llenado, solo que en la opción número 2 le estás mostrando el desglose al trabajador de cómo se están integrando las aportaciones al fondo de ahorro. Luego por ahí hay unos que te dicen, no, es que yo quiero que aquí abajito aparezca el acumulado de los dos para que el trabajador sepa cuánto lleva aportado. Bueno, eso ya tendrá que ver con otras cosas porque eso ya no se refleja en el CFDI de nómina, eso ya no lo puedes meter. Anteriormente sí se podía, anteriormente creabas un concepto en especie y lo metías ahí con el acumulado de la sumatoria del periodo y de los anteriores, pero actualmente ya no es posible por una cuestión de validación de la estructura para el timbrado. A lo mejor a nivel administrativo lo puedes hacer llevando un control y cada que el trabajador lo requiera emitirle el detalle de la aportación, pero en el sobrerecibo no, en el sobrerecibo ya no hay manera, por lo menos para efectos de timbrado ya no hay manera de que incluyas el acumulado. Cuando pagues el fondo de ahorro y entregues los intereses, solamente vas a emitir el CFDI por los intereses, no por las aportaciones al fondo de ahorro, recuérdalo, estas ya las timbraste aquí, ya no tienes que volverlas a timbrar. Lo único que vas a timbrar van a ser los intereses del fondo de ahorro utilizando la clave agrupadora otros pagos 999, pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingresos por sueldos, salarios o ingresos asimilados, como intereses de fondo de ahorro. Nota que los agrupadores de otros pagos no tienen parte grabada ni tienen parte exenta. No pueden tenerla porque no son ingresos por salario, son otro tipo de ingresos que ya no se consideran salario. Entonces a ti no te corresponde grabarlos, ni exentarlos, ni retenerles nada. Simplemente los manifiestas con la clave otros pagos 999. Y esto es lo único que vas a timbrar. Bien, preguntan, en mi empresa entran los trabajadores por 3 meses de prueba y después de ese lapso se les descuenta el fondo y caja de ahorro, ¿es correcto? Sí, compañero, solo que para que esto entre dentro del requisito de generalidad debe de establecerlo en el contrato, establecer que la prestación del fondo de ahorro es precisamente para trabajadores que tengan por lo menos 3 meses de antigüedad, para que pueda estar cubierto el requisito de generalidad. Recuerde que esto debe de ser obligatorio por el contrato. Si no, podría entenderse que no está cumpliendo con el requisito de generalidad. Así que más que esté correcto o no participarlo por la antigüedad, debe de establecerlo en el contrato para que pueda dar por cubierto el requisito de generalidad. Pregunta una compañera, ¿qué pasa si en el ejercicio no lo timbré como un ingreso? Híjole, vaya, pues si fue del ejercicio anterior, ya se terminó el plazo para la corrección del sobrerecibo. Si gusta, mándeme por ahí un mensajito, ahorita terminando la sesión, y vemos qué puede hacer, pero para el respecto de lo de este ejercicio hay que corregir los sobrerecibos, hay que cancelarlos y sustituirlos con la corrección, que en efecto neto, en efecto de números no va a tener ninguna diferencia, pero la diferencia va a ser en cómo están integrados los conceptos. Le repito, en cuanto al año anterior, lo veo un poco complicado. Para este ejercicio, pues habrá que corregirlos nada más. Pregunta, voy a aprovechar aquí para responder los dos al mismo tiempo, compañeros. ¿Qué pasa si no lo invertí? Vaya, también no se da por cubierto el requisito de permanencia. Digo, ya pasó el del año pasado, ya fue. Hay que tratar de corregirlo para este año. Si ya empezó el fondo de ahorro este año, vaya a buscar a su ejecutivo de banco más cercano, de su banco de confianza, con el que tenga su producto de nómina y pregunte por fondos a cargo del gobierno federal, específicamente por CETES, para invertir el fondo de ahorro de este año. Ya para los del año pasado, pues ya fue. Hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Vamos ahora sí ya al último bloque para terminar con el tema del día de hoy. Vamos a ver así rápidamente números, un análisis de caso práctico, donde vamos a ver entonces cómo reunimos los requisitos para deducirlo, para exentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos aquí a tomar un ejemplo ficticio de una empresa que va a implementar apenas recién, va a implementar su prestación de fondo de ahorro, va a ser una aportación en cantidad igual, tanto del patrón como del trabajador, por un monto equivalente al 10% del salario diario. Vamos a determinar si se cumplen los requisitos de deducibilidad,
así como si la prestación va a ser grabada, va a ser exenta, va a tener parte grabada o parte exenta. Y aquí tenemos una serie de datos con los que vamos a empezar a trabajar. Tengo los datos de 7 empleados agrupados de acuerdo a sus categorías. Esto tiene poco que ver, solamente hice la distinción porque se pagan en periodos distintos. Los que están considerados como trabajadores de planta reciben su pago de manera semanal. Los que están considerados como o los que tienen categoría de confianza, su cobro es quincenal. Y aquí tenemos la información del salario diario para poder determinar la aportación del 10% del salario diario. Para poder, te voy a pedir que le pongas mucha atención porque para poder hacer el análisis completo de si cumple o no cumple para la exención de la previsión social, vamos a tener que anualizar las prestaciones, pero ojo con cómo las vamos a anualizar. No basta con que yo tome la prestación y la eleve a 365 días. O lo que muchos hacen, multiplican el salario diario por 30.4 y luego lo multiplican por 12. Vamos a tratar de ser más precisos en la anualización, porque recuerda que el límite global para la previsión social, para exentarla, es anual. Antes de implementar cualquier prestación de previsión social, hay que hacer un análisis previo de cómo estamos pagando para poder saber si la prestación va a ser grabada, va a ser exenta, va a tener una parte grabada o una parte exenta. ¿Cómo vamos a empezar a anualizar esto? Primero, vamos a tomar el salario diario y lo vamos a multiplicar por el número de días del periodo. Recuerda que los que son trabajadores de planta tienen un periodo de pago semanal y los que son trabajadores de confianza tienen un periodo de pago quincenal. Entonces vamos a determinar el salario por periodicidad de pago. Multiplico el salario diario por el número de días del periodo y obtengo el salario según la periodicidad de pago. Ahora, voy a considerar cuántos periodos de pago caen en el ejercicio para poder tener la aproximación más exacta a la anualización de las prestaciones, porque recuerda que esto tiene más que ver con cuántos periodos pagas en el ejercicio que con los días que abarcan los periodos, porque a lo mejor en enero pagas un periodo que trae días de diciembre, a lo mejor en diciembre pagas un periodo que trae días de enero del siguiente ejercicio. Entonces, para aproximarlo a la forma más real del salario, vamos a considerar los periodos de pago que caen en el ejercicio. Si hablamos de un periodo semanal, estamos hablando de 52 semanas que se pagan en el ejercicio. Y si estamos hablando de quincenas, estamos hablando de 24 quincenas en el ejercicio. Tomamos el salario por periodo de pago y lo multiplicamos por el número de periodos de pago y este va a ser nuestro salario anual. Y si la aportación al fondo de ahorro va a ser del 10% del salario, pues ya puedo saber cuál va a ser la aportación de ese 10% de forma anualizada. ¿Puede levantar su mano si me están siguiendo hasta aquí? Si estamos entendiendo de dónde salieron estas cantidades. Y si no, adelante, póngamelo en el chat. Perfecto, perfecto. Ya vi que levantaron la mano la mayoría. Exactamente, eso es lo que quiero, es que no se pierdan, que sepan de dónde están saliendo las cantidades. Ahora, voy a comparar el 10% de la aportación al fondo de ahorro anualizada, la voy a comparar contra los límites para la deducción, porque lo primero que tengo que saber es si voy a poder deducir la aportación al fondo de ahorro patronal. La comparo contra el primer límite, que es el 13%, y todas van a pasar el límite. Perdón, todas van a estar por debajo del límite, porque la aportación es el 10% del salario, que está claramente por debajo del 13%. Entonces, en ese aspecto, no hay ningún problema. Todas están por debajo del límite del 13%. Ahora voy a compararlo, esta aportación del 10%, contra el segundo límite, que son 1.3 UMAS al año. Y ojo también con la determinación del 1.3 UMAS al año, porque en la página del INEGI, si tú entras, va a haber un valor de la UMA anual. La disposición nos dice un salario mínimo elevado al año. Si sustituimos salario mínimo por UMA, sería una UMA elevada al año. No nos está diciendo el valor de la UMA anual, como lo establece la página del INEGI, porque sí nos va a dar una diferencia muy pequeña, muy chiquita, pero hay que tomarla en cuenta para el momento de establecer límites, ¿eh?
¿Cómo voy a calcular el límite de los 1.3 UMAS al año? Voy a tomar la UMA diaria. No voy a tomar la UMA mensual y luego la voy a multiplicar por 1.3 y luego por 12, ni tampoco voy a tomar la UMA anual y la voy a multiplicar por 1.3. No. Tomo la UMA diaria, la multiplico por 1.13 y el resultado lo voy a multiplicar por 365 días para obtener la base anual, es decir, mis 1.3 UMAS anuales. Y voy a empezar a comparar mi aportación contra el límite del 1.3 UMAS al año. Y como podemos ver, en todos los casos, excepto en el caso número 7, todos están dentro del límite. Es decir, que la deducción de la aportación del fondo de ahorro patronal, por lo menos para estos primeros 6, va a ser 100% deducible. Lo voy a poder, bueno, no 100% porque tengo que aplicarle el 53 o el 47, pero va a ser deducible, no voy a perder deducibilidad. Sin embargo, tengo un caso particular con este, que a pesar de que no excede el límite del 13% del salario, cuando lo comparo contra el límite del 1.3 sumas anuales, sí lo excede, por lo tanto ya no estoy cumpliendo con el requisito de la deducción. Entonces puedo encontrarme en el riesgo de no poderlo deducir. Ojo, no poderlo deducir en su totalidad, porque una vez que no cumple el requisito de deducción, nada es deducible. Aquí no podemos aplicar solo te lo deduces hasta el monto del 10% y lo que excede ya no te lo deduces. No, aquí es o deduces o no deduces. Así de sencillo. Vamos a dejar este ejemplo número 7 para un ejemplo posterior que vamos a abordar en la última parte del blog. ¿Qué podemos hacer con estos casos en específico que no cumplen con esta limitante? ¿Cuánto se excede 3,916 sobre el límite del 1.3% del UMA anual? Lo que da como resultado que cada pago quincenal se está excediendo por 163.16. Lleva un poquito de trabajo el poder hacer este análisis, pero se tiene que hacer antes de implementar la prestación, porque en la práctica siempre metemos la prestación y luego al final del ejercicio, cuando vamos a presentar la declaración anual, ahí andamos ajustando las nóminas para poderlas deducir correctamente. Esto tiene que ser antes de aplicar la prestación. No puede ser después porque nos vamos a meter en complicaciones. Entonces yo desde ahorita, desde antes de empezarla, ya sé que me voy a exceder 3,916 al año sobre el 1.3% de la UMA anual y que cada quincena voy a estarme excediendo 163.16 de este límite. Vamos a enfocarnos en los primeros 6. Vamos a dejar este séptimo para el final, por eso lo marqué en color gris. Vamos a determinar ahora el límite de la exención, que es el de las 7 UMAS elevadas al año. Si yo tomo el salario anual y le sumo la previsión social, primero, salario anual está por debajo de las 7 UMAS, adelante, continúo con la siguiente comparación. Sumándole previsión social, sigue estando por debajo de 7 UMAS elevadas al año, estoy del otro lado. Mi prestación va a ser exenta 100%. Nuevamente, comparo el salario anual contra 7 UMAS, sigo debajo de 7 UMAS. Le sumo previsión social, sigo estando por debajo de 7 UMAS, excelente. Mi fondo de ahorro sigue siendo 100% exento. Voy a ir aplicando esta misma comparación a todos mis rangos de salarios y resulta que hasta el empleado número 5 se cumple con esta comparación. En todos los casos, el sueldo anual es inferior a 7 UMAS al año y sumándole la previsión social sigue estando por debajo de 7 UMAS al año. Por lo tanto, mi fondo de ahorro, por lo menos de los primeros 5, está del otro lado. ¿Sí? Va a ser 100% exento. ¿Qué pasa con el número 6? Si yo comparo el sueldo anual del número 6, el puro sueldo solito, sigue estando por debajo de 7 UMAS, pero cuando le sumo el fondo de ahorro o la previsión social, resulta que ya me pasé de las 7 UMAS, me excedí por 11,887. La lógica me diría, bueno, pues te exentas una UMA al año, pero lo cual resulta completamente ilógico porque una UMA al año son 41,296 y mi fondo de ahorro son 27.
Entonces, ¿cuánto me puedo exentar? Te vas a exentar desde 1 peso y hasta 1 UMA al año, o la cantidad que sumada al salario dé como resultado 7 UMAs al año. En este caso serían 15,473 pesos. Esta sería la parte exenta de mi fondo de ahorro y esta sería mi parte gravada. Entonces voy a tener del 1 al 5 fondo de ahorro exento, y en el caso específico del trabajador número 6 voy a tener una parte gravada y una parte exenta, y en el caso del empleado 7, pues incluso podría ser que todo esto no sea deducible y que además sea gravado al 100%. ¿Por qué? Porque el puro sueldo solito ya se pasó del límite de las 7 UMAS. O sea, aquí ya no tengo que hacer comparaciones. Una vez que se excedió, toda la previsión social es gravada. Puede levantar su mano si entendimos lo que les acabo de compartir. ¿Cómo determino si va a ser gravada, si va a ser exenta? Y en caso de que tenga duda, adelante, póngamelo en el chat. Perfecto. Bien, entonces ya determinamos aquí, primero, requisito de deducibilidad. Ya vimos que el 7 puede que no me lo pueda deducir. Además va a ser 100% agravada la prestación social porque el puro sueldo solito ya se fue por arriba de los 7 UMAS. Ya vimos los casos de excepción cuando el sueldo sumado a la previsión social está por debajo de las 7 UMAS, cuando el sueldo solito está por debajo de las 7 UMAS, pero sumándole a la previsión social se va hasta arriba. Voy a aplicar alguna de las dos. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Si voy a grabar 57,600 y esto va a grabar al 100%, en teoría, lo que graba al 100% me lo podría deducir al 100%, porque en estos casos, donde va a ser 100% exento, solamente me lo puedo deducir o un 53% o un 47%. Y en el caso del empleado 6, esta partecita me la puedo deducir al 100% porque es grabada, y la que es exenta me la voy a deducir o el 53 o el 47. Pero ¿qué pasa con esta? Ahorita vamos a verlo en la última parte del bloque. Vamos a determinar partes grabadas exentas, como te comentaba, del empleado 1 al empleado 5, va a ser fondo de ahorro exento, todo, porque está dentro del límite del salario más previsión social inferior a 7 UMAS al año. En el caso específico del empleado número 6, sí voy a tener una partecita que grava y otra parte que exenta, de tal manera que de todo lo exento me voy a poder deducir o el 47 o el 53, dependiendo de cuántas prestaciones pagué el año pasado, y del grabado me voy a poder deducir el 100%, porque esto es grabado. Si es grabado completo, me lo deduzco al 100%. ¿Qué pasa entonces con el fondo de ahorro del empleado número 7, que va a ser completamente grabado? ¿Será no deducible a pesar de que sea 100% grabado? Recuerda que nada de esto lo voy a integrar al salario base de cotización, ¿eh? Aquí la integración del salario base de cotización no tiene nada que ver con que lo hayas grabado o lo hayas exentado, ¿eh? Si cumple requisitos de ley del Seguro Social, no integra base de cotización. Recuerda que el requisito es que sea una cantidad igual por parte del patrón y del trabajador y que no pueda retirarse más de 2 veces en el ejercicio. Y solo con eso ya no lo integras a base de cotización, aunque puede ocurrir que tenga parte grabada y parte exenta, o puede ocurrir que sea 100% grabado. ¿Qué pasa con esto que se excedió del límite del 1.3 UMAS al año? Nos dice el artículo 47 del reglamento: cuando el contribuyente cubra por cuenta del trabajador el impuesto que corresponde al excedente de los límites establecidos para las prestaciones de previsión social a la que se refiere el artículo 27, ojo, está hablando del límite de la deducción, no del límite de la exención. Esto no tiene que ver con que sea grabado o exento, tiene que ver con que sea deducible o no deducible. Artículo 27. Podrá deducir dicho excedente siempre que se considere el importe del impuesto referido como ingreso para el trabajador por el mismo concepto y además se efectúen las retenciones correspondientes. Es decir,
Para no perder la deducibilidad de todo esto, puedo optar por yo como patrón pagar el impuesto que corresponde al trabajador, pagarlo por cuenta del trabajador sobre el excedente, considerarlo ingreso acumulable para el trabajador, calcularle impuesto y retenerlo, y entonces sí podérmelo deducir al 100%, en lugar de perder por completo la deducción. Lo puedo hacer. ¿Cómo puedo aplicar esto? Pues bueno, primero habrá que determinar el impuesto sobre la renta correspondiente al excedente del 1.3. Recuerda que ya te lo había puntualizado. Dame nada más oportunidad de regresarme a la diapositiva. Ya te lo había puntualizado aquí. Esta es la parte que se está excediendo anual y esta es la parte que se está excediendo quincenal. Vamos entonces a ver cómo puedo aplicar la disposición del reglamento para cubrir por cuenta del trabajador ese impuesto sobre la renta y poderme aplicar la deducción completa, porque pues, no me conviene perder la deducción completa. Estamos ya por terminar, compañero, compañera. Disculpe, es que me dice una compañera que tiene... No se preocupen, si tiene que retirarse, la grabación la voy a subir al canal de YouTube. Espero que el día de mañana para que la termine. Así es que con confianza, si se tiene que retirar adelante, ya no falta mucho, faltarán unos 15 minutos cuando mucho para terminar. Solamente vamos a ver ahora cómo cumplo con el artículo 47 para poder recuperar esa deducción al 100%. Primero voy a determinar el ISR a cargo del patrón. Me dice la disposición que tengo que considerar el ISR del excedente, pagarlo por cuenta del trabajador. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Saber cuál es el ISR normal de la prestación del trabajador. Recuerda que a los de confianza se les paga quincenal y su fondo de ahorro va a ser 100% grabado. Entonces sumo salario más fondo de ahorro grabado para obtener la base grabada quincenal y determino el ISR quincenal. Ahora, voy a determinar el ISR del excedente, de la parte que se excede. Voy a tomar el salario quincenal y el fondo de ahorro grabado. Le voy a sumar el excedente del fondo de ahorro. Recuerda que tomamos el excedente anual y lo dividimos entre 24 quincenas para poder obtener la proporción quincenal. Y ahora sí, a esta base grabada le voy a aplicar la tarifa. Y resulta que tengo un impuesto obviamente mayor porque tengo más base grabada. Obtengo el ISR que corresponde solo al excedente por diferencia. Si al ISR con excedente le descuento el ISR sin excedente, voy a obtener el ISR que corresponde al excedente. Y este será el ISR a cargo del patrón. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Considerar este ISR como un ingreso acumulable para el trabajador, agregarlo a su base grabada, retenerle el impuesto correspondiente y pagar este impuesto por cuenta del trabajador. Sencillo. Voy a tomar su salario quincenal más su fondo de ahorro grabado. Voy a considerar un ingreso acumulable, el ISR que voy a pagar por cuenta de él, y a su base grabada le voy a aplicar la tarifa y voy a obtener el ISR. Este ISR es el que tengo que retener al trabajador. Lo voy a retener y lo voy a enterar. Y este ISR es el que voy a pagar por cuenta del trabajador. ¿Cómo me lo llevo al CFDI de nómina? Ojo, voy a emitir el CFDI de nómina, voy a considerar como un ingreso grabado el ISR que estoy pagando por cuenta de él con el agrupador P009, contribuciones a cargo del trabajador pagados por el patrón. Voy a acumularlo a la base y le voy a calcular el ISR con la aplicación del fondo de ahorro grabado, porque ese sí, aquí no hay nada que hacerle para exentarlo. Aquí sí ya es grabado porque se pasó el salario solito de 7 UMAS elevadas al año. De eso ya no podemos hacer nada. Pero con este procedimiento lo que puedo hacer es recuperar la deducción de la aportación del fondo de ahorro en lugar de perderla, pero va a seguir 100% grabado. ¿Sí? Este es el ISR que estoy pagando por cuenta del trabajador. Lo estoy pagando por cuenta de él, por eso se lo estoy incluyendo como una percepción, porque lo voy a absorber, pero lo voy a considerar ingreso acumulable para efectos de su ISR normalito. Y entonces sí, mi fondo de ahorro del empleado 7 va a seguir siendo 100% grabado, pero ahora
me lo voy a poder deducir al 100% porque como es grabado, no tiene parte exenta, pues aquí ya no le voy a aplicar el 47 o el 53. Completito el 100% del grabado, me lo voy a poder deducir. Como ves, la prestación del fondo de ahorro tiene sus aristas, tiene sus claroscuros. No es algo tan sencillo como solamente vamos a meterlo al sobre recibo como un 13%, como un 10%. Tiene su serie de requisitos tanto para ley del impuesto sobre la renta como para ley del seguro social, como para ley federal del trabajo. Tiene su tratamiento muy específico en cómo te lo vas a llevar al CFDI de nóminas, cómo cubres requisitos de deducibilidad, cómo cubres requisitos de permanencia, cómo cumples requisitos de exención. Así es que espero que te haya sido de utilidad el tema que vimos el día de hoy. Aprovecho el espacio y el tiempo que me regalas para invitarte al próximo diplomado que tenemos programado para el mes de mayo, Compliance Laboral 360 para Recursos Humanos. Es en Sabatino, vamos a iniciar el sábado 17 de mayo, termina el sábado 5 de julio, en horario de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora de la frontera. La inversión para el diplomado es de 2,400 pesos masiva, con la opción de que puedas realizarlo en 2 pagos. Además, para los que están asistiendo a estos eventos de promoción, tenemos un código de descuento para ustedes del 15% de descuento para que lo puedan aplicar en su inscripción. Les dejo mis datos de contacto en pantalla. Me pueden contactar aquí a mis correos electrónicos, a mi número móvil. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, adelante, mándenme un WhatsApp y los agrego al WhatsApp. Y mi número fijo. También los invito a que se den una vuelta por el canal de YouTube, youtube.com/fiscal en línea, para que puedan consultar todos los contenidos que tenemos publicados. Son contenidos de acceso libre, sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de compromiso. Son contenidos creados con todo el cariño de mi parte hacia la comunidad que tiene a bien seguirnos a través del canal de Fiscal en Línea. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo el día de hoy, compañeros. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.